entonces ahora le damos a dar, iniciemos a ver, por favor. A ver, ahí se está proyectando ahorita la pregunta y respuesta, ¿no? Correcto, la primera pregunta es, ¿cómo define Odoo qué idioma utilizar cuando se imprime una cotización? ¿No? Y te da las cuatro alternativas, ¿no? Y esta primera pregunta, recuerden, ¿no? Tenemos minuto y medio, puedes tener a la mano la base de datos de Odoo, la base de datos propia, Prueba. ¿no? O sea, no es que te vigilen, ¿no? Que cambies el otro, ¿no? Entonces, ¿cómo se define Odoo? ¿Qué idioma utiliza cuando se imprime una cotización? A ver ahí si alguien nos puede ayudar dando respuesta a esto. Simplemente te marca, pero más que todo dar la visibilidad eh, de, de la tipología de la pregunta, ¿no? Y ahí vemos siempre algunas alternativas y hay una alternativa de no lo sé, ¿no? Eso es una regla, ¿no? De Odoo, que hay que tener bastante cuidado con esa, cuando brindamos esa respuesta, ¿no? Claro, con el no lo sé y la diferencia de no marcar, ¿no? De no marcarla, Claro. exactamente. Bueno, el no lo sé a nivel de gráfico te muestra cuando terminas como respuesta negativa, ¿no? Pero bueno, según las reglas, y justo eso es lo que mencionaba, por ejemplo, con respecto a las reglas que menciona Odoo, es que los no lo sé, pues lo cuentan ellos como no válidos, o sea, como no tuviera efecto, lo menciona, pero en el gráfico sale como si fuese una respuesta negativa. A una diferencia cuando no contestas. Por ejemplo, cuando no contestas esta pregunta, al final te muestra, ¿no? Correcto, incorrecto y no respondido. Entonces tu índice de esta pregunta, si no respondieras, estuviera en no respondido, ¿no? Claro, ahora esto impacta o no en el porcentaje de aprobación, que es un 70%, ¿no? El no lo sé. ¿Cómo ha visto? ¿Impacta? ¿No impacta? ¿Debemos marcarla? ¿No debemos marcar el no lo sé? Bueno, la estrategia que hemos seguido nosotros y el tip, bueno, es en este caso, mejor No marcarla. no marcarla. No marcarla. Simplemente no marcarla. Si Si no te no, lo tienes seguro, no marcarla. no lo marque, ¿por qué? Porque descuenta, ¿no es cierto? Claro. Descuenta al porcentaje y recordemos algo importante, ¿no? De estas 100, nosotros más o menos hemos medido la tasa, ¿no? De estas 120 preguntas que vienen, para aprobar hay que hacer más o menos 100 preguntas buenas. ¿No es cierto? Claro. Para tener aproximadamente un 70%, porque dentro de esta ya si empiezas a descontar las que hiciste mal, ¿no? Entonces, Claro. descuentan para el porcentaje de aprobación, es un impacto importante, Ujú. Pero por lo ¿no? menos asegurando tus 100 que estás sumamente seguro. Sumamente seguro, ¿no? Sumamente, o sea, recontra seguro, ya Claro. ahí vamos, va por esa, ¿no? Entonces, no sé, ahí ha habido reacciones, estamos desviándonos de esto, ¿no? A ver, avancemos, Ajá. espérate, Pueden darle pueden, clic y enviar, normal. sí, pueden Eso es lo que enviar. necesitamos, ¿no? Que le den clic a la respuesta. Por ejemplo, Cabra nos menciona, el idioma lo definen en función del idioma que tenga asignado el cliente en la cotización. Entonces, si cree, Fran, dele clic a eso y envíe, ¿no? Sí, Ahí, por nosotros, ejemplo, ya tenemos uno que está enviando, ¿no? También de paso. sí, sí, bueno, en realidad eh, esto también obedece un poquito a la versión en la que te estás certificando, ¿no? Claro. O sea, esta respuesta puede ser válida para la versión 16, pero para una versión 13, por ejemplo, o no sé, bueno, no estoy hablando de la pregunta, ¿no? Sino, o sea, en general, No, en ¿no? general, de todos Claro, modos. ¿no? O sea, puede ser válida, ¿por qué? Porque obviamente Odoo también mejora, ¿no? Cambia un poco, optimiza el proceso en sí, ¿no? Ujú. Entonces, es importante, ¿no? Por ejemplo, si alguien dice, oye, como hoy día justamente me habló un amigo después de tiempo que va a trabajar en un proyecto en España y me dijo, yo estoy certificado en versión 13, ¿no? Y la pregunta es, si está certificado, ¿estará preparado para, completamente, ¿no? Porque el pata es un capo, ¿no? ¿Preparado para la versión 16? Claro. Es una muy buena Interesante. pregunta, ¿no? Una Y se pregunta quiere interesante. certificar, ¿no? Y de ahí Claro. luego le voy a comentar, a ver. Bueno, y va a ver, de hecho estaba viendo este video, lo va a ver, pero es algo interesante, ¿no? Pero acá la idea es que cambia, ¿no? En el tiempo Odoo evoluciona, cambia, y por algo existe la certificación en distintas versiones, ¿no? Entonces, nada, ahí avancemos. Entonces, este es un tipo de pregunta general, ¿no? Que viene, esta es una de las más, digamos, normales, se podría decir, que uno lo puede validar con su base de datos y todo Claro, eso, ¿no? ¿no? Pues, Y ujú. ver, ah, ya estoy seguro, pero completamente seguro, ojo, ¿eh? Claro. Porque esta es una simple donde te da una sola respuesta, pero a veces es respuesta A y C, ¿no? B y C, todas, Ujú. ¿no? Todas las enteras, por Entonces, ejemplo, claro. Y ahí te empieza a hacer dudar, ¿no? entonces, Porque exactamente, ¿no? Entonces, eso más que todo, ¿no? A ver, avancemos entonces, ahí, vamos, perfecto, ahí, a ver, vamos, sí, claro, claro, esto con la información del cliente, ¿no? información del ¿Es cliente, claro, cierto? ¿no? Entonces, ahí algunos no se atreven a colocarlo, no sale nombre, no se preocupen, ¿no? La intención es hablar sobre la tipología de pregunta y esto, ¿no? Igual, si tienen inconvenientes ahí en ingresar,
igual no hay ningún problema. Pero bueno, avancemos porque son cuántas preguntas hemos preparado acá. 14 Ya, aproximadamente. 14. Entonces vamos avanzando ahí Ya, con la siguiente. la siguiente. Nos menciona que es posible ocultar un bloque de creación para un idioma específico. Ah, ya. Estos bloques de creación, ¿no? O sea, me parece que este es el módulo de e-commerce. Website, Website, para ¿no? ser más Website. exacto. Ya, Ujú. ok, website, ya. Ese módulo trabaja con los bloques que uno arma su página web y todo eso, ¿no? Entonces la pregunta creo que acá va enfocada en el sentido de que como tú es multidioma, ¿no? Creo que nosotros incluso lo tenemos hasta en chino, Claro. no creo que Sí, sí. nos hemos emocionado y hemos puesto ahí varios idiomas. Entonces la idea es que a veces, y no profundizar mucho en la funcionalidad de repente, ¿no? Uno quiere mostrar cierta información para un idioma y otros bloques para otro idioma, ¿no? O sea, básicamente que no sea la misma estructura idéntica de un idioma a otro. Esto ya es controlable, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo se hace? Y ahí está la respuesta, creo, ¿no? Gracias a la visibilidad condicional de bloques. Pero esto, ¿dónde lo encuentras? Lo encuentras en un botoncito pequeño que está a la derecha dentro del Claro, bloque, dentro de toda la ¿no? estructura, ¿no? Entonces, claro, Las ¿no? propiedades Las propiedades, propiedades ¿no? Entonces, tienes que del estudiarte bloque. bien esas propiedades, ¿no es cierto? Todas las propiedades, porque viene el detalle incluso del texto, ¿no? Por ejemplo, hay Ujú. propiedades que puedes aplicar parcialmente a un texto, Y ¿no? completo, ¿no? Y completo, ¿no? Ajá. O puedes darle animación a una Animación de una parte, parte de texto y a todo, ¿no? claro, ¿no? Entonces, y ahí hablamos un poquito del nivel, ¿no? O sea, no basta con, oye, me jalo esto, le pongo colores y ya conozco el tema, ¿no? Entonces, no, va un poquito más profundo, ¿no? Entonces, ahí, Claro, va un poquito más profundo porque, por ejemplo, acá nosotros hemos puesto de idioma, pero también hay este condicional con respecto países. a otro, ¿no? Por ejemplo, país, que menciona. A ver, vamos dando. ¿Sí, no? Ah, claro, aquí está, ¿no? Gracias a la visibilidad condicional de bloque. Ah, esa es la respuesta, Sí, ¿no? ahí está. ¿Desde qué pantalla se puede agregar una cinta de compra a un producto? Ya, ahora sí aquí centrado en el módulo de comercio electrónico, ¿no? E-commerce en este caso lo que E-commerce. es. Eh, aquí, bueno, una anécdota, ¿no? Para decir que queda, es que quizá, y eso también influye bastante cuando quizás se tiene que profundizar más, porque, y acá viene lo que se ha comentado, que si hay una respuesta A, la respuesta B y la respuesta A y B, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el de desde el backend del producto y hay otro desde el frontend en la página de catálogos y además desde el backend del producto. Entonces tú tienes que constatar si es que desde el frontend no se puede o si se puede para que puedas descartar si es que es solamente desde el back. Entonces, bueno, básicamente ahí es desde el frontend y Claro, el back. o sea, lo que hay que tener en cuenta es que hay cosas que se pueden hacer de diferentes maneras para llegar a lo mismo, ¿no? Esta pregunta está enfocada en la cintita esta que tiene el e-commerce en cada uno de sus productos, ¿no? Ujú. Que dice Siente, por ejemplo, de la nuevo producto, agotado, oferta, oferta. ¿no? O sea, una cintilla ahí en la imagen, ¿no? Que, que tú puedes lograr este efecto de diferentes formas, ¿no es cierto? Entonces, a veces durante el estudio, tú encuentras la forma y dices, esta es, ¿no? Pero para este tipo de preguntas, ¿no? Dices, ah, Claro, esta es, pero también es esta, ¿no? Ah, ok, entonces realmente ya tienes ahí una mala y creo que nos pasó, ¿no? claro. Justo por eso era la anécdota, ¿no? Ajá, ya está. Entonces, hay que tener en cuenta este nivel de profundidad en este tipo de preguntas de opción múltiple, ¿no? Ujú. Vamos, entonces, espérate. Ujú. Ya está. Listo. Listo. Uy, miren, alguien justo que mencionábamos, ¿no? El back. Justo por eso era la parte que nos pasó, ¿no? Que nosotros creíamos que era desde el backend. Pero quizá analizamos un poco más y llegamos a que también es desde el frontend, de la vista catálogo. Hay una vista donde, bueno, en e-commerce, donde tú puedes mostrar todo el catálogo de productos. Ahí también, si que tú seleccionas un producto, puedes agregar una cinta. Sí, correcto. Avancemos. Hacemos de avanzar un poco más para... Es verdad que los participantes siempre pueden ver las respuestas al terminar la encuesta. Esto, bueno, centrado en el módulo de survey o módulo de encuesta. El que estamos usando, ¿no? Justo ahorita es el que estamos utilizando, ¿no? Versión 17, Versión ¿no? 17. Pero la certificación para... Esta viene en la 16. Ah, sí, claro, esta viene en la certificación de la 16, Porque ¿no? puede ser que para 17 cambie, ¿no? Pues al final de esto lo vamos a ver. Claro, podría cambiar, ¿no? Si es que también lo especifican. Ya, entonces, nada, Ujú. avancemos ahí con la siguiente, por favor, si nos ayudan. No importa, la verdad es un poco ver el tipo de preguntas, pero ahí gracias Ujú. ahí por lo que nos están ayudando. Ok, ¿no? Bueno, ahí como mencionaba, bueno, la respuesta es que solo van a tener acceso al enlace de sus respuestas si es que se ha seleccionado en el puntaje con respuestas o se estableció sin puntaje con respuestas al final, ¿no? Ahí hay tres opciones que te da en el módulo de encuesta al momento de que vas a realizar si es que los participantes pueden ver o no pueden ver, en este caso sus respuestas, ¿no? Cuando termina. Dale. Selecciona la opción incorrecta. Con respecto a las imágenes de portada. Esto es con relación al módulo de conocimiento, ¿no? O de información, que también le llama, que viene en la certificación en español, ¿no? Lo llaman como información.
Claro, dice, se puede buscar. por por Amplage, ejemplo, ¿no? Que es el bueno, complemento que tienen para una búsqueda de imágenes, ¿no? ujú, Menciona también que no se puede cargar de una computadora o se seleccionan de manera automática, ¿no? Según el título que tú le asignes a un artículo. H1, ujú. A ver, ahí, vamos. Ahí nos menciona que es respuesta incorrecta, ¿no? Y pues ahí vemos que es, no se puede cargar de una computadora, ¿no? Esa es la incorrecta porque sí te da la opción de pues, poder cargar, ¿no? Desde una computadora. Y también se selecciona de forma automática cuando tú colocas, por ejemplo, o sea, ¿no? Un título a tu artículo, pasas al cuerpo del artículo y automáticamente te asigna una imagen. Correcto. Sí. ¿Para qué sirve el campo vista previa de texto en el marketing por email? Es marketing por email, Ujú. ¿no? Email marketing, ¿no? Para distinguir los diferentes correos en la vista de Kanban, se agrega el mensaje personalizado que se mostrará a un lado del asunto del correo en la bandeja de entrada, del destinatario. Con esto busca mejor el índice de apertura de los correos. O sea, se refiere a que te va a ayudar para que dé una mejor lectura, ¿no? Y se Ujú. abran los correos, ¿no? Claro. O sea, Y te apoyen un mejor, ¿no? Porque esto lo utilizan bastante cuando hacen marketing, por ejemplo, no sé, Black Friday, por ejemplo, que colocan, ¿no? Entonces tú te impresionas y dices, qué ofertas hay, entonces doy clic. Y eso te hace que mejore la apertura por eso es que dice que mejora el índice de apertura de correo, ¿no? sí, además hay un texto, ¿no? Adicional que se agrega, ¿no? Claro, O sea, un después del botón del asunto asunto. va guión, un texto. Entonces, al que le llegue el correo, realmente le llega dos parámetros en uno solo, ¿no? En el asunto, Claro. No ¿no? depende de todo el asunto, pero Y para los dos el divididos, tema ¿no? específico, ¿no? Ujú. Entonces, eso es interesante, ¿no? Que tiene cuando es un envío masivo, ¿no? Pero, claro, para eso tienes que probar el envío, de repente tienes que configurar tu servidor de salida, ¿no? Claro, Para que tú puedas validar esto de acá, ¿no? Recordemos que hay cositas por ejemplo, como en esta pregunta, ¿no? Necesitas un servidor para poder validar claro. cómo sacas los correos, pues, ¿Cómo ¿no? es que envían, no? ¿No? Entonces, a eso nos referimos con que a veces hay que tener, o sea, hay que tener un poco más de control sobre la herramienta, por ejemplo, a nivel de estos tipos de configuraciones, ¿no? En este caso puede ser. Pero bueno, no es tan complicado también, ¿no? O sea, hay que tener una cuenta de Gmail o, Claro, ¿no? O una sea, cuenta ahí donde te puedas recibir los correos también, ¿no? Y correos, puedes ¿no? enviar. Listo, A avancemos ver. entonces. Ahí está, ¿no? Justo lo Ujú. que habíamos mencionado, ¿no? Se agrega un mensaje personalizado que se mostrará a un lado del asunto, ¿no? Sí. Sigamos. ¿Qué pasa al hacer clic en una de las barras de color en la parte de arriba o superior de la etapa de cama? Esto ya es CRM, ¿no? CRM. Ujú. ¿No? Entonces, ahí también, ¿no? La versión 16 tiene esta característica, ¿no? No recuerdo si la 17 lo han mantenido, creo que sí, ¿no? Sí, lo Lo han mantenido. mantenido, ¿no? Ujú. Entonces, sin embargo, para versiones anteriores no, Eso no. ¿no? Exacto. Entonces, esto es un release, ¿no? Claro, Justamente release. ¿será de esta versión? Que viene, ¿16? me ¿O parece, tendrá si mal no recuerdo, de la 15. de la En la 15 15? también lo vi, me parece. Habría que ver en la Ajá. 14 en todo caso también, Claro, ¿no? podría, Porque en la podría ser. 14 ya, desde la 14 creo que se empieza a aparecer, ¿no? Ya. Más a la 15, 16, Ok. ¿no? 17. Entonces, ¿qué pasa al hacer clic en una de las barras de color, ¿no? Entonces hay que estar atentos a los botoncitos que te coloca Odoo, ¿no? Ujú. Hay botoncitos que te hacen varias acciones y una de estas acciones abres y te desata bueno, claro, una acción, pero hacia un formulario o a veces una acción ya propia hacia la misma card de la oportunidad. Entonces, O e- inclusivo el- masivo también. exactamente, entonces el efecto que toma cada opción, eso es lo que te empieza a venir. ¿No? Entonces a ti te dice, oye, ¿sabes qué? Ah, claro, pero si tienes la base de datos al lado, tú vas y lo pruebas, ¿no? Claro. Entonces, por ahí, por ejemplo, podría ser un tip donde, oye, ok, hasta que no me acuerdo, pues, ¿no? O sea, ya voy, lo pruebo, ok, esto, ¿no? Sí, es una opción única, pero si es Claro. múltiple, ya no te va a dar el tiempo, ¿no? Claro. Ahí, por ejemplo, no sé, ¿no? Inclusive también puedes tener como mencionábamos, si es que no tienes data, por ejemplo, en el CRM y vas a estar cree y cree, por ejemplo, no sé, ¿no? Cards dentro de una misma etapa, te vas a la otra demo que estábamos mencionando, demo.com, y ya tienes cards del mismo CRM con datos. Claro, Inclusive también ya con las tareas y arriba que tú puedes dar clic a la barra, ¿no? Que mencionaba de color. ya, ok, Ujú. entonces, ahí está la respuesta, a ver si nos ayuda alguien ahí a responder, no importa que esté bien o mal, pero al menos vamos a plantearlo, ¿no? Para avanzar. Esperamos. Ah, Ahí están. Dentro de las oportunidades que comparten el mismo color. Aquí es las oportunidades con un mismo estado de actividad en específico, ¿no? la primera, Hoy, ¿no? ajá, solo esta etapa. Añadido a esto, otra información que puede venir quizá también, ¿no? Es que no solamente te rescata las oportunidades que tienen el mismo estado de la actividad, sino que también te hace cálculo Ah, claro. de la ganancia, por ejemplo, esperada, ¿no? En ese caso. Y en Claro. dos, en tres, Y ¿no? eso De los tiene una llamativos. fórmula, ¿no? Claro. De cálculo, que puede ser otra pregunta también. Que puede ser también enlazada a otra pregunta. ¿Cómo se hace ese cálculo, por ejemplo, ¿no? Claro. Ahí vamos.
¿Qué significa que la cantidad pronosticada de un producto almacenable sea mayor que la cantidad a mano? Esa es ya la parte de Módulo de ventas. ventas. Claro, lo que pasa, eh, bueno, lo podríamos ver como ventas o también como inventario, ¿no? También como... ¿No? Claro, lo que pasa es que en este tipo de preguntas sí se sugiere y te da un aprendizaje importante, creo yo, en el sentido de cómo se mueve el stock actual y el stock pronosticado, ¿no? O sea, son dos stocks que es muy importante manejarlos bien, cómo se mueve hacia arriba, hacia abajo, sobre todo el pronosticado, ¿no? Y hay muchas preguntas, o sea, es de cajón que vienen este tipo de preguntas Sí. con respecto al stock, el manejo del stock, cuando haces una compra, cuando tu compra es mayor a lo que vendes, y lo inverso, cuando estás haciendo, por ejemplo, cuando estás utilizando el módulo de MRP, o sea, estás en un proceso de fabricación, ¿no? Cómo se mueve este stock pronosticado Cuando vas a también, fabricar un producto, ¿no? exactamente, módulo de fabricación. Entonces, incluso esto amarrado un poco a las reglas de stock, ¿no? Cómo es que se disparan estas reglas cuando estamos en cierto momento del stock, ¿no? Entonces, este tema ya ingresando un poquito al módulo de, por eso lo decía, ¿no? Ventas y stock está relacionado, ¿no? Hay que manejarlo muy bien. Hay mucha documentación o muchos videos sobre esto. Yo creo que esta es una de las preguntas que te trae más, una de las preguntas que te trae más conocimiento, por lo que tienes que evaluar flujo, Claro. ¿no? Entonces ahí es donde te sirve la otra base de datos tuya, ¿no? Donde tú tienes esto, ¿no? Tú tienes capacidad de manipular la data, ¿no? De simular tu compra, simular tu venta y ponerlo como la pregunta o cosas así y esperar ese tipo de preguntas y poder analizar. Estas son las preguntas que te toman más tiempo, ¿no es cierto? ¿No? Y esta es la razón por la que al inicio guardamos un poco el tiempo, ¿no? Para justamente enfocar esas preguntas, ¿no es cierto? Porque es un análisis, ¿no? Claro, y aquí interviene ya el flujo, como menciona, ¿no? Por ejemplo, tiene que ver qué es lo que está pasando, por ejemplo, con la cantidad pronosticada, ¿no? Y para eso tiene que obedecer a todo un flujo. Exacto. Y ese es el que se tiene que dar quizá un poco más de tiempo cuando vienen ese tipo de preguntas. Y aparte de esto, se puede complicar más porque hay respuestas que te vienen A y B, B y C. Claro, y tienes que, ya tú dices, es la A, pero también tienes que probar la B para poder decir, ah, es A y B también, pues, ¿no? Claro, Porque puedes exactamente, caer en ¿no? ese. Exactamente. Entonces, ahí, bueno, la cantidad pronosticada de un producto que sea mayor. O sea, si es mayor es porque va a ingresar más, ¿no? Ujú. Va a ingresar más producto o está por ingresar más producto, ya sea por manufactura o por compra, ¿no? Exacto. Entonces, ¿no? Entonces ahí marcamos la respuesta que creamos y seguimos, ¿no? Bien, ¿no? También, ¿no? Sí. Y en ventas. Hay 200 que son bien. ¿Dónde se define el método de costo? Ya, el método de costo, ¿no? Esto es, por ejemplo, ya hay módulo de Compras. compras. Método de costo, costeo. Bueno, en realidad ahí dice en el producto, en la categoría de producto de la empresa, ¿no? No lo sé, ¿no? Entonces, el método de costeo también es una pregunta de cajón, ¿no? También. De esa línea, Y digamos, de ¿no? esa línea, porque no solamente es dónde se define el método de costo, sino también te preguntan otra cosa relacionada al método de costo, inclusive, ¿no? Exactamente. Entonces, los métodos de costo, ya sean FIFO, FEFO, costo promedio, que es lo más normal, ¿no? Ese Bueno, también es pregunta de cajón, ¿no? es de cajón, por eso lo decía, ¿no? Por ejemplo, Costo el costo promedio, te pueden decir, por ejemplo, cuál es el costo dada la siguiente operación y te muestran una foto, ¿no? ¿Cómo está el producto, ¿no? Te dicen, tienes esto, el costo es esto y está bajo costo promedio, costo fijo, no sé, ¿no? Inclusive te puede dar sus reglas de razonamiento, ¿no? Exactamente, incluso ya esto lo puede completar con, mira, ve, tiene regla de ordenamiento de tanto a tanto, ¿no? Esto es mínimo, ¿no? Entonces, son preguntas de flujo de proceso que tienes que jugar mucho con la herramienta, ¿no? Y ver cuál es la respuesta, ¿no? Bueno, esto es, viéndolo así es una pregunta no tan compleja porque está bien cerrada. Y bueno, ahí avancemos con la respuesta. Ujú. En la categoría del producto, ¿no? Ahí avanzamos. El otro. ¿Cómo le puede pedir a sus clientes que califiquen las tareas? Este es en proyecto, en el módulo de proyecto, ¿no? Ujú. Ahí, por ejemplo, para la parte de calificación de, de los clientes, ahí inclusive cuando tú das clic en los ajustes inclusive de las etapas, por ejemplo, de un proyecto, cuando pasas de una etapa a justo la calificación, ¿no? Tú puedes personalizar esa etapa para que te lleve o esté enlazada a una plantilla de calificación, ¿no? Sí, en realidad en esta versión es más dinámica, ¿no? La parte de la calificación. Hay que probar las opciones. Hay varias opciones, formas que se pueden dar, ¿no? Las configuraciones ahora no solamente, como bien dices, es a nivel de proyecto, sino también a nivel de etapa, ¿no? Pero más que todo una variable importante es el tipo de proyecto, creo, ¿no? Cuando tú Claro. defines el tipo de proyecto ya se te deshabilitan algunas opciones y este módulo de proyectos ahora se integra con varios módulos, ¿no? Por ejemplo, a nivel de facturación, ¿no? O sea, tú puedes facturar tarea, puedes facturar servicio, puedes facturar un proyecto como un producto entregable a través de los objetivos. Entonces, bueno, yo lo veo como que
este módulo de proyectos ha sido muy enriquecido, ¿no? Muy enriquecido en el sentido de que se integra con varios procesos, ¿no? Muchos procesos y eso da flexibilidad. Por ejemplo, para el tema que hablábamos, ¿no? Oye, necesito facturar tal cosa, llevar el control de acuerdo a los entregables, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Decir, oye, tengo una empresa y no quiero salirme mucho del tema, ¿no? Quiero una empresa que brinda servicios, un servicio específico, por ejemplo, una instalación se pone un ejemplo, ¿no? Un corte de cabello, por ejemplo, ¿no? Es un objetivo, por ejemplo, ahora se puede manejar por ahí, Claro. ¿no? Entonces ya estamos, si alguien analiza mejor el sistema o tiene esa visibilidad de cómo funciona el sistema, puede dar esa propuesta, ¿no? Que obviamente se tiene que validar, ¿no? Entonces, ahí avancemos. Este es el módulo de proyectos, ¿no? Sí, este es proyecto. Y justo a eso está enlazado también las hojas de oro. Como mencionaba, sí, el módulo de proyecto se ha enriquecido bastante y se ha alineado también mucho con hojas de oro, ¿no? Porque, por ejemplo, tú puedes tener relacionados tus partes de obra, como lo mencionan, dentro de un proyecto, dentro de una tarea de un proyecto, y tú poder saber cuáles vas a facturar y cuáles no, dependiendo, por ejemplo, de un hito, ¿no? Que se haya alcanzado. Correcto, correcto. Entonces, sí, bueno, esa es una de las funcionalidades. Entonces ahí, Claro, acá nos menciona sobre la aplicación, ¿no? Por ejemplo, cuando tú tienes, no sé, ¿no? Tanto en tu celular y estás registrando tus horas, ¿no? Por ejemplo, justo lo que mencionaba de repente el corte de cabello, pum, estoy ya, ingresas una hoja, una parte de hora, ya hice tal tarea y empieza a registrarse, pues no necesita, ¿no? De conexión ahí. es parecido al Post. post, ¿no? Que se corta, se Ujú. bloquea, pero guarda, ¿no? Suponemos, bueno, no estoy seguro en cookies, pongo la respuesta hasta que luego se conecte Y y vuelve ahora una nuevamente a integración, enlazar. ¿no? Claro. Ujú. Sí, bueno. Sigamos. Ya. Esto ya es, Facturación. Contabilidad. esta es contabilidad. Ujú. Contabilidad es uno de los módulos más usados, creo, ¿no? Por la comunidad, pero enfocándonos un poco en el examen, yo creería que no profundiza tanto como a veces uno podría esperar de repente en el tema de los reportes contables, los reportes financieros que tiene Odoo, ¿no? No lo descarto, obviamente, porque siempre hay dos que pum, te sacan de foco y dices, chaval, esta no lo he visto, ¿no? A veces pasa así cuando recién, ¿no? Entonces, generalmente estas preguntas están enfocadas en la parte operativa, ¿no? De la facturación. Entonces, acá dice, em, se publicó una factura de cliente con dos líneas, ¿no? Entonces, ambas líneas se registran con la misma cuenta, ¿no? ¿Cuántos apuntes contables se crearán, ¿no? Entonces, eso es una pregunta Que también es que, de que vino, ¿no? FIG, ¿no? Viene, ¿no? Casi Sí, fija con casi FIG. respecto, relacionado a los apuntes, sobre todo, ¿no? Apuntes contables. Ujú. Entonces, ¿cuántas se generan? Y ahí vamos, ¿no? Ujú. Avancemos. Ajá, Vamos, sí. claro, Vale. claro, hay que tener cuidado, porque cualquiera piensa claro, el impuesto genera un impuesto por cada Por producto, cada ¿no? Ajá. Entonces, el Pero impuesto crea uno, si es el mismo impuesto, sí claro, sí es el mismo, porque si ajá, es si es otro, otro, claro, ahí sí sería ahí sí cinco, te crearía ya otro, ¿no? ¿no? Entonces, estos son los apuntes contables que hay que tener muy en cuenta cómo se van generando, ¿no? Ujú. Avancemos. Cuando se compra un producto, ¿en qué momento incrementa la cantidad a mano? Ujú, claro, porque cuando compras un producto, tú generas un picking de ingreso, ¿no? Ujú. ¿No? O lo que acá es como de donde se saca la guía y todo eso, ¿no? El ingreso en sí. Pero ese ingreso tiene estados, ¿no? Y esos estados manejan los movimientos de productos, lo que hace que ingrese el producto en cierto momento. Y acá, más que todo, te pregunta sobre en qué momento, ¿no? En qué momento se agrega lo que estás comprando hacia el stock Al stock principal, de listo para ya poder venderlo, ¿no? Entonces, cuando se valida la orden de compra, que es un documento, cuando se valida la recepción, que es otro documento que se genera desde la orden de compra, o cuando se registra la factura del proveedor, ¿no? Entonces, ahí sí, ¿no? Hay que separar bien en claro que las órdenes de compra tienen dos líneas, desatan dos líneas en paralelo, ¿no? La facturación y la parte de inventario. Entonces, pero acá nos pregunta sobre en qué momento y qué documento es, ¿no? Claro. Entonces, ahí avancemos. Ujú. Respuesta. Ahí está, ¿no? Claro, Ahí está. claro. Cuando se valida la recepción. Ahí. 200 de acuerdo. ¿Cómo se especifica que un producto es subcontratado? Esto es para la parte de MRP, ¿no? Ujú, Ahora, para la parte de subcontratación, hay inclusive, ¿no? Nosotros tú puedes escoger si es que ese producto lo vas a hacer subcontratado o lo vas a hacer tú propio con tu propia lista de materiales, ¿no? Y justo básicamente ahí es donde resalta la pregunta de la subcontratación de cuando se va a fabricar un producto, ¿no? Menciona, mediante una casilla de verificación en la plantilla del producto, o si es que hay un campo, menciona un campo de subcontratación en la lista de materiales, que ahí es por lo general donde se especifica si es que el producto va a ser subcontratado o va a ser fabricado propio por la empresa, o menciona que es mediante el enrutamiento en la orden de venta, ¿no? A ver, ahí claro. marcamos para... Claro, ahí, dale, ahí Ahí está. justamente, Ujú, ujú.
Ahí mostramos. Ahí está, ¿no? Mediante el campo de su contratación, ¿no? Claro, Analista de materiales. esta pregunta también nos ayuda a conocer, ¿no? Durante el estudio, muchas empresas, ¿no? De servicio que subcontratamos, pues, ¿no? ¿No? Por ejemplo, o incluso de manufactura, pues, ¿no? En el sentido de que todo el trabajo no lo realizan ellos, ¿no? Y justamente en Claro. una implementación que estamos viendo en China, me parece que fue, en donde el core del negocio era el armado, pero la instalación era Subcontratado. subcontratado, ¿no? Entonces, a veces llegan, ¿no? Dicen, oye, quiero el desarrollo para hacer esto, ¿no? Entonces, cuando tú ya conoces un poquito más del sistema, dices, pero eso no necesita desarrollo, ¿no? Eso se puede manejar de esta manera. Entonces, bueno, entonces te prueba y ya te da ese valor justamente de una de las importancias, ¿no? Las ventajas que nos da esto, ¿no? De conocer la herramienta. Entonces, avancemos. ¿Qué debe aprobar el gerente para terminar el proceso de reembolso, ¿no? Este ya es para la parte de recursos humanos, ¿no? Sí, claro, reembolso, ¿no? Reembolso es cuando tú gastas de tu plata y la Y empresa la te empresa te devuelve, devuelve. Exacto. ¿no? Entonces, ¿qué debe aprobar el gerente? ¿No? Se supone que el gerente ya da el El último go, ¿no? El go. último check, ¿no? Ujú. Entonces ahí te dice, aprueba un gasto, O el o un reporte de reporte de gastos. gasto, o no lo sé, ¿no? No lo sé, No marcamos sabe. para... Puede confundir, ¿no? Porque un gasto es parte de una hoja de gastos, ¿no? Claro. Ajá. Está Entonces, inmerso, no está incluido, pero ahí te menciona qué es lo que debe aprobar el gerente en este caso. ujú, Ahí está, ¿no? El reporte de gastos. Esas 1000 personas están atentas ahí. sí, bien. ¿Cuál de los siguientes gráficos no existe en la aplicación de hoja de cálculo? En la aplicación de hoja de cálculo, ahí tú puedes tener diferentes tipos de gráficos, ¿no? Dentro de eso está, por ejemplo, la de Gauss, también tiene el cuadro de mano integral, me parece también el de tabla, o sea, la parte de pivot, ¿no? Que le Pivot, llamamos, ajá, claro. pivot, ¿no? Dentro, pero integrado también dentro de la hoja de cálculo. Ujú. Claro, esos son las formas de ver la data. em, Y inclusive que ahora con hoja de cálculo tú puedes directo desde el módulo, ¿no? Pasar y crear tu propia hoja de cálculo. Con esa misma vista, por ejemplo, si estás en la vista pivot, hay un botoncito arriba que ahora te sale ya insertar en la hoja de cálculo, ¿no? Lo que vimos también. Y te lleva directo a la hoja de cálculo con esa vista inclusive ya. eso es como un atajo, ¿no? Ajá. Importantísimo Ahora tú ahí. lo dejas, por ejemplo, no sé, con otra diferente vista que te permita insertar en una hoja de cálculo y te lleva también a otra, a la misma vista, ¿no? Correcto. Diagrama de árbol, ¿no? Ahí el diagrama de árbol es el que pues no existe, ¿no? Mala, mala. En la aplicación de hoja de cálculo. Y aquí viene ya la parte favorita, creo, de todos. Ya, La, este es para los desarrolladores, pues, la ¿no? Un poquito que quizás esta es una pregunta se van a que reír. 99% que viene, ¿no? Y claro, como desarrolladores, Ya, este ya, pues, esto viene de toda la vida, ¿no? O sea, de claro. todas las versiones, claro, ¿no? Y viene el one-to-one, ¿no? El one-to-one. O Entonces sea, ¿qué tipo pregunta, de campos, relaciones no existe en Odoo? Claro, un funcional hay uno no que no sé, ¿no? podría, o sea, nosotros de repente nos causa esto, pero un funcional no creo que llegue a ese nivel, ¿no? Dependiendo, creería yo, dependiendo qué tanto conoce el módulo de GoStudio. Porque en el mismo GoStudio, cuando tú vas a rastrear un campo, te Bueno, menciona sí, ahí qué tipo de campo quieres seleccionar, ¿no? Y sí. si es que ahí no ve el one-to-one, se le va a decir como que este one-to-one no hay. Claro, 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 Pero se hace como que un poco más complejo porque claro, tiene que saber más o menos, claro, lo menciona porque es una opción visible ahora claro, dentro cómo del GoStudio. módulo de estudio, claro, Estudio. buen punto ahí, ¿no? Yo lo decía también porque el perfil técnico pues lo entiende, ¿no? Claro. ¿No? Entiende lo que es esto, lo que implica y incluso a veces para analizar preguntas o requerimientos, por ejemplo, con respecto a nuevas funcionalidades, agregarle campos y todo esto, a veces el hecho de conocer los tipos de campo, porque los tipos de campo no han variado mucho, Claro. ¿no? Entonces es importante y es bueno enfocarse por qué existen estos tipos de campos, ¿no? Por ejemplo, el many to one es para relacionar un registro, perdón, para poner un valor de un solo registro. El many to many es para poder poner varios, Vale. ¿no? Y bueno, ahí no está, pero ¿no? El one to many es para poner también varios registros, pero únicos, ¿no? Entonces, esta es una pregunta de cajón que no existe, pues, ¿no? No existe one. Bien, Ahí está bien, ¿no? Listo, ahí está. dale. Entonces, nada, ahí, eso ha sido una muestra